Y como le adelantábamos, Camilo Ochoa, el muy polémico creador de contenido digital, que en su momento estuvo dentro del cártel de Sinaloa y que según sus declaraciones logró salirse porque decía que él siempre fue un vendedor independiente. ¿Es posible o no salirse de una organización criminal sin que haya represalias? ¿Cuál sería el móvil de este crimen? Y además también en información de última hora trasciende que Ismael El Mayo Zambada se va a declarar culpable en Estados Unidos. Una mañana muy movida en cuestiones de seguridad. ¿Qué significa esto? Pues se lo preguntamos al experto en la materia, Oscar Valderas. Oscar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola Kim, qué gusto saludarte. Efectivamente, mañanita movida, buen lunes Movida. para empezar bien la semana corriendo, como siempre. ¿Qué sabemos del tema de El Mayo Zambada? Pues mira, era algo que ya se veía venir cuando la Fiscalía de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, anunció hace unos días que iba a desistirse del castigo más severo, que era la pena capital, una inyección letal contra el Mayo Zambada. Se especuló lo que ya hoy confirmamos, que habría llegado a un acuerdo y ese acuerdo tendría que ver con volver su testigo cooperante. Es decir, una persona que primero tiene que reconocer que participó en los altos niveles del crimen organizado en México y segundo, que haya dicho, bueno, a partir de este reconocimiento de mi posición de poder, les voy a ustedes como país, Estados Unidos, compartir la data criminal que yo tengo para que ustedes resuelvan sus principales dudas. ¿Cuáles son? Son principalmente dos. ¿Hasta dónde está infiltrado el crimen organizado en México? Y segundo, ¿quiénes son los socios con los que Estados Unidos cree que está haciendo un trabajo y realmente está dobleteando para los grupos criminales? Y eso es básicamente lo que va a hacer. ¿Qué va a recibir el Mayo? Bueno, pues va a recibir seguramente una mejor condición para estar recluido, seguramente podrá estar en un penal de mediana seguridad, va a poder recibir visitas familiares, va a poder seguramente tener más contacto con abogados y lo que también les importa mucho es conservar ciertas empresas lícitas para que se mantengan como parte del patrimonio familiar, que sus hijos, sus nietos no estén desprotegidos en México. Eso evidentemente es, por ejemplo, lo que no tiene el Chapo Guzmán, que el Chapo Guzmán decidió irse por el camino contrario, decidió apostar al mito de su inocencia, irse a juicio y perder en el juicio, que es lo que lo tiene prácticamente sin visitas en la prisión de máxima seguridad, la ADX Colorado, y con poco contacto con sus abogados. Así que el Mayo intentará ir un camino por donde ya han transitado varios sus familiares. ¿Es el mismo caso de lo que pasó con Ovidio? Muy parecido. Muy parecido, exactamente. Sí, Ovidio reconoce su participación criminal. Primero, se sujetan a su verdad de no, yo soy un pobre agricultor, yo soy un joven estudiante, a mí mi único pecado es apellidarme Guzmán Loera o Guzmán. El caso del Mayo lo intentó en un principio, yo creo que los abogados le dijeron, no tiene caso pelear con lo que es evidente. Se te va a juzgar como un duro narcotraficante y es mejor reconocer primero lo que eres y luego buscar una negociación a partir de eso. Porque además, Kim, lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo es que esta idea, esta frase que teníamos de que Estados Unidos no negocia con terroristas, es una frase hecha nomás para Hollywood y para Netflix. En Por realidad, a supuesto. Estados Unidos le gusta mucho negociar con narcotraficantes y con terroristas. Le extraen toda la data criminal y después le dan trato casi casi como de ciudadano americano. Eh, y esto evidentemente lo ha aprovechado el Mayo Zambada para que hoy sepamos que va a ser un testigo cooperante. Un testigo cooperante además que él despreció toda su vida. Cuando él estaba en libertad odiaba a estos personajes que se convertían en informantes de la justicia y los llegó a asesinar. Es el caso del Chino Antrax. El Chino Antrax, tú te acordarás, Rodrigo Archeniga, que fue un hombre que le diseñó una estructura de guardaespaldas que eran los Antrax, solamente para ser después detenido en Ámsterdam, es enviado a California, en California es testigo cooperante, se escapa de la casa de seguridad, regresa a Sinaloa y en Sinaloa es asesinado por órdenes del Mayo Zambada, justamente como un castigo por haber sido testigo cooperante en Estados Unidos. Así que ahora, fíjate lo que son las cosas, el Mayo se convierte en lo que siempre odió, lo que siempre juró destruir. Pues no tenía muchas opciones, ¿no? También. Bueno, podía mantenerse como el Chapo Guzmán. Claro, es cierto, ya pues en Estados Unidos, Kim, la verdad es que las opciones se le reducían mucho. Tenía solamente dos caminos, como tú bien dices. Irte al juicio, en el que seguramente iba a perder. No había, era muy complicado que un jurado de sus pares, que 12 ciudadanos americanos dijeran, no, 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 él no es narcotraficante, y le dieran la libertad. O perderse en el laberinto de las culpabilidades y que desde ahí
justamente tuviera el destino de su socio y compadre. Además, me parece que el Mayo demuestra de vuelta su talante negociador, que es lo que siempre se le reconoció, su talante mucho más intelectual, mucho menos reactivo que el Chapo Guzmán. O sea, lo que sabemos de Joaquín Guzmán lo era, es que es un hombre que le gusta poner el pecho a las balas y es aventado y le gusta probar su suerte. Le salió muy mal en el juicio y el Mayo me parece que reserva de vuelta todas sus cualidades de ser un hombre medido, mucho más cauteloso, mucho más dispuesto a negociar. Esa cualidad que siempre se le ha reconocido, me parece que la pone a prueba en este momento y bueno, va a negociar, va a hacer lo suyo, con aras de que no va a volver a México probablemente, muy seguramente va a morir en la cárcel, pero morirá en condiciones o estará una estancia en prisión más o menos digna, más o menos controlada por el mismo. Insisto, con visitas familiares, en una cárcel de mediana seguridad, donde pueda tener espacio para hacer ejercicio, para ver la luz del sol, para poder tener contacto con otras personas, todo eso que el Chapo no tiene. ¿Tú crees que el Chapo todavía podría negociar, intercambiar información valiosa por las condiciones en las que está? No, ya no, ya Ese no. tren ya pasó. No, al Chapo ya se le acabó ese tiempo. Y se lo dieron muchas veces, y varias veces le dijeron, oiga, señor, vaya usted aquí con la ventanita a platicar, a hacer sus revelaciones, y él dijo que no, él dijo que no. El Chapo hay que decirlo también, evidentemente, era un hombre que sentía una especie de rechazo natural a estas condiciones de negociación, ¿no? Él tiene muy claro que policías y narcotraficantes no podían sentarse a conversar. Y entonces él honró, al menos, esa concepción del mundo. El Mayo probablemente en algún momento pensó lo mismo, pero ya puesto frente a la realidad del acuerdo, pues decidió tomarlo. Pero no, ya no hay más. Y además, en términos de información, lo que tiene el Mayo es tan relevante que lo que tiene el Chapo. Ya no les hace falta el Chapo. Si el Chapo ahorita quisiera hablar y quisiera contar su versión, ya no es necesaria. Lo que sabe el Mayo cubre perfectamente todos los huecos en la investigación que tiene Estados Unidos, porque el acopio de estos capos con su extradición o su entrega tiene que ver con una cosa, acopio de data criminal, para que en Estados Unidos resuelvan la gran duda de hasta dónde, qué tan infiltrado es el crimen organizado en las estructuras de México, qué tanto le podemos llamar a México un narcoestado. Y ahí me parece que el Chapo, pues evidentemente tendrá mucho que decir al respecto. Oscar, hablemos del caso de Camilo Ochoa. Muy lamentable lo sucedido. Hace unos meses estuvo aquí en entrevista. ¿Qué opinión te merece? A mí me sorprendió muchísimo, Kim, no esperaba un desenlace así para Camilo. Tú sabes, somos compañeros colaboradores en la saga, yo tengo mi espacio Esquina Valderas y Camilo estaba programado para ser entrevistado en mi espacio ahí en la saga. Por supuesto, la noticia me cae de sorpresa, pero al mismo tiempo, Kim, déjame decirte que no tanta sorpresa, porque evidentemente Camilo había hecho un juego muy riesgoso. Y ese juego era hacer como que no tenía un mando, como que era un cronista independiente de la guerra en Sinaloa, cuando muchos de nosotros sabíamos que él estaba en el bando de los Chapitos. Él servía como una especie de apoyador en la memoria de la guerra en Sinaloa, y esto, bueno, pues fue cobrado con creces por la mañiza, ¿no? Que son los presuntos asesinos. Pero te habla también del estado frágil que tiene cualquier persona que tome un bando en esta guerra en Sinaloa. Y además de que la guerra no solamente se libra en el estado, no es únicamente en Sinaloa, pueden ir por quien sea, En donde Morelos, estén, por ejemplo. frente a su familia, con sus hijos, donde sea, van a ir por ti. Y eso te habla de la capacidad enorme que tiene el crimen organizado para poder defender sus intereses. ¿Tú crees que que va a resultar algo de las investigaciones? Híjole, es difícil saber. Evidentemente, las investigaciones tienden a desarrollarse mucho más rápido cuando se trata de una persona conocida, pero no necesariamente es el caso de Camilo. Claro, un hombre muy conocido, un hombre muy reconocido en el mundo de Internet, principalmente por sus entrevistas, pero no necesariamente un personaje por quien la opinión pública salga a respaldar o salga a exigir una investigación concreta, rápida, que llegue al caso. Creo que ahí también se equivocó Camilo, me parece, a la hora de pensar que los clics representan reputación. Y creo que
lamentablemente mucha de la gente que lo seguía, que estaba pendiente de sus comentarios, sus entrevistas, pues no es gente particularmente que vaya a salir a exigir justicia. Era gente que lo veía como una fuente de información y se acabó. Y lo cual digo con mucho pesar, porque lo poco que lo conocí me pareció un tipo interesante, un tipo que además estaba muy enamorado de su familia, le gustaba mucho pasar tiempo con sus hijos, y él mismo decía que él se había salido del negocio justo para tener paz y tranquilidad. Pues evidentemente no se salió del todo, me parece, ahí están las consecuencias, y lamentablemente creo que va a ser uno de esos homicidios más de personas famosas que tienen reputación en el medio criminal, que no vamos a saber realmente qué sucedió y por qué sucedió. Oscar, pero como lo comentas, que él se quería salir del medio para tener tiempo y tranquilidad, pero pues no se salió del todo, ¿no? Seguía con ese tema. ¿Es posible salirse de las redes del crimen organizado una vez que entraste? Me parece una gran pregunta, Kim, porque lo que yo he advertido cuando conozco a personas, los entrevisto, eh, la realidad es que no. Es un hilo tan fuerte, tan tenso, que te jala todo el tiempo. Todo el tiempo te recuerda que debes estar en ese mundo al que te debes. Es muy complejo poder salirse, es muy difícil poder simplemente dar la vuelta y renunciar a ese mundo. Primero porque todo el tiempo están en condiciones para regresarte. Y segundo, porque quienes han probado el poder, viniendo sobre todo de la nada, es una especie de adicción para ellos. Entonces no se salen del todo, porque siempre quieren tener la posibilidad de volver a sentir este poder, esta capacidad de tener respeto, que en el barrio se cuadren cuando entras, que cuando llegas a un restaurante la gente se asombre y cuchicheen, ay, llegó tal. Es muy complejo y creo que apela sobre todo a las ambiciones y a los instintos más primitivos del hombre. Yo no creo que sea posible, creo que Camilo lo intentó, sin duda, y terminó siendo envuelto de vuelta en esta vorágine que es la narcocultura, que sin duda es terrible, es adictiva y convierte a buenos hombres en muertos, en arrestados, en prisioneros, los convierte en muchas cosas terribles. Porque también muchos de ellos creen que a ellos no los va a alcanzar. Yo creo que era el caso de Camilo, sin duda aquí. Yo creo que era su caso. Él, cuando hablamos de manera ahí corta, ¿no? Sin los micrófonos, que no era muy seguido porque él era un hombre que todo le gustaba. Él no hablaba mucho si no había un acuerdo, pero las poquitas veces que llegamos a hablar, sí me dio la impresión de que él creyó que nunca le iba a suceder, ¿no? Que él, incluso sus videos, era un poco, que era un poco arrogante en cuanto a su seguridad. No, hombre, a mí no va a pasar nada, vengan por mí. ¿Te acordarás, Kim, que cuando el grupo de la Malliza soltó unos volantes desde un helicóptero y llegaron a todos Culiacán, tenían los nombres y alias y fotos de los rostros de las personas que presuntamente lavaban dinero para los chapitos, y ahí estaba Camilo? Y me acuerdo que Camilo decía, no, hombre, es que ya me invitaron a esta lista, pero esa lista es de regalos, avísenme para cuando les mando el mío. Siempre tenía esta como cosa juguetona en la cual él no creía que le iba a suceder. Y lamentablemente pues le ocurrió, y deja además muchas respuestas inconclusas. Creo que además de todo, Camilo era un gran narrador de información. Creo que también se va a un tipo con mucha data criminal que pudo haber servido a grupos policíacos, institucionales, Marina, Sedena, que pudieron haber hecho mucho con esa información, y que él decidió reservarse o contarla a cuentagotas en Instagram, en YouTube. Y creo que si él hubiera querido, hubiera hecho un gran impacto en la seguridad de este país. Sin embargo, pues lamentablemente le ganó el personaje. Ya lo comentabas, pero quiero reiterarlo contigo. ¿Qué enseñanzas nos deja este caso sobre la dificultad de salirse una vez estando adentro? Bueno, creo que es el relato más crudo de la narcocultura aquí. El hecho de que no sea posible salir una vez que estás dentro de esta vorágine. A mí me queda claro a partir de lo que pasó hoy, de que ese es el tipo de cosas que tenemos que contar las generaciones más jóvenes que están intentando entrar al crimen organizado o que planean entrar. Esto es lo que pasa.
No es la serie de Netflix en la cual te vuelves rico y tienes una casona y tienes muchas mujeres y una trocota y mucha droga y eres el rey del mundo. Eso solamente le pasa al menos del 1% de los criminales en México. El resto, seguramente, lo que va a pasarle a quien integre son jornadas de trabajo larguísimas, no les pagan a tiempo, o les pagan con una troca chocada o robada, les pasan droga como si fuera una especie de pago, no ven a su familia, viven paranoicos, en un enfrentamiento con la Marina o con el Ejército, se lesionan de un balazo en la pierna y van rengueando por ahí con dolores terribles hasta que se mueran. Y lo más probable es que van a acabar presos o van a acabar asesinados. Rafael Prieto Curiel, un gran matemático, y el maestro Alejandro Ope, que en paz descanse, antes de que Alejandro Ope muriera, él dejó una investigación muy, muy relevante en el cual él se preguntaba cuántas personas integran el crimen organizado en México. Y él encontró a partir de una fórmula matemática que yo no la entiendo, pero que Rafael me intentó explicar y que parece bastante certera, que las personas en México integran el crimen organizado son solamente 175,000. 175,000 crimen en un país de casi 130 millones de habitantes. Y esos 175,000 tenían una expectativa de vida de máximo 10 años. A los 10 años, o iban a quedar presos, o iban a ser asesinados por rivales, o abatidos, que es el eufemismo que usa el Estado mexicano para decir, yo los maté. Entonces, me parece que el caso de Camilo ilustra justamente esta vida corta que tiene quien integra el crimen organizado. Y creo que ese es el relato que nos toca contar a los medios para no hacer atractiva la vida criminal. Que la gente sepa, los más jóvenes, que no hay muchas salidas y que una vez que has entrado a este asunto, muy probablemente has firmado una sentencia de muerte muy corta y muy próxima a cumplir su plazo de vencimiento. Y creo que a mí eso es lo que al menos me deja la enseñanza de Camilo, un hombre que siempre dijo, a mí no va a pasar, y le pasó. Y que se mostraba como un vendedor independiente, ciertamente, pero ¿cuál era su papel realmente en la plaza de Mazatlán? Mira, esto fue un secreto que yo creo que él se guardó hasta el final, sin duda, porque nunca realmente reveló cuál era su posición hasta el final de sus días. Él decía que era un trabajador independiente. Es muy complejo ser independiente en este negocio porque los propios grupos criminales exigen exclusividad. Es parte de los acuerdos con los cuales llegan a vendedores de drogas, traficantes de armas, traficantes de migrantes indocumentados. La exclusividad es algo que se exige en el grupo criminal. Entonces, realmente su posición no la conocemos, pero bueno, sí sabemos que a pesar de que el propio Camilo decía que estaba lejos de esa vida, tenía mucho contacto con el mundo criminal y seguía operando ciertas cosas. Estoy viendo aquí algunas preguntas de nuestro auditorio, Oscar. Nos preguntan cómo se relaciona su asesinato con los reacomodos entre Chapitos y Mayos. Bueno, yo creo que no va a ser un gran giro. Me parece que el asesinato de Camilo lo que indica es que hay un control importante, hay un deseo de ambos bandos de ganar la narrativa. El escritor vietnamita John Ben Pen, él decía que la guerra se gana en dos espacios. Se gana en la arena de batalla y se gana en la narrativa. Y yo creo que para eso sirve gente como Camilo, para poder contar que va ganando un bando por encima del otro, que van haciendo más cosas, que están chambeando. Creo que para eso servía, para instalar la narrativa dentro de Sinaloa y otros espacios de que un bando u otro iba ganando. Eso evidentemente no tiene que ver del todo con la realidad de lo que está pasando en Sinaloa. Hoy las dos facciones siguen muy potentes. eh, Aunque se ha golpeado muy duro a la chapiza, principalmente porque se maneja en espacios urbanos y ahí es mucho más fácil montar operativos. La Mallista también ha sido bastante golpeada. Los dos grupos están ya bastante diezmados. Estamos a punto de cumplir un año de guerra. Eh, se cumplirá el 9 de septiembre, el primer aniversario de la guerra en Sinaloa, y los resultados han sido desastrosos. Estas dos facciones siguen peleando con mucha dureza, siguen extrayendo muchísimo dinero para poder financiarse. Y me parece que el asesinato de personas como Camilo, pues lo único que intentan es fijar una especie de memoria sobre el conflicto. Pero el conflicto va a seguir independientemente.
Oscar, el otro día en Saga Noticias comentabas de esta lista del gobierno de Estados Unidos de influencers y colaboradores por donde se ha filtrado y se ha lavado el dinero del crimen organizado. ¿Tenemos algún avance con eso? No hay mucho avance, pero te cuento que tuve acceso a esta lista, 64 narcoinfluencers. Son creadores de contenido, principalmente hombres, pero también algunas mujeres, muy jóvenes, eh, rondan los 25 o 30 años, que utilizan sus canales en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, pero también, por ejemplo, en OnlyFans, en el cual, bueno, el propio crimen organizado les inyecta dinero en efectivo y a partir de ese dinero en efectivo es que ellos simulan tener una gran comunidad, simulan interacciones inexistentes, un público enorme que supuestamente los abraza y sigue sus consejos, a quienes además la propaganda de la narcocultura les hace sentido. Y cuando YouTube o cualquier red social les paga entonces por esa supuesta audiencia, porque lograron colocar anuncios, ese dinero se lo entregan al crimen organizado y se reparten las ganancias. Este esquema de lavado de dinero no lo habíamos visto, es relativamente nuevo, justamente por todo el tema de, eh, de la novedad son las redes sociales, pero ha sido ya una identificación de la UIF justamente para una alerta de cómo el crimen organizado está lavando dinero a partir de estos narcoinfluencers. Son 64. Esas investigaciones, Kim, suelen ser bastante lentas, suelen llevarse mucha secrecía. Yo tuve la oportunidad de tener acceso a ese documento, pero seguramente veremos las acciones de esa investigación muy pronto. Hay que recordar que la UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda que tiene la capacidad de hacer denuncias, pero no de judicializar casos. Es decir, la UIF te arma todo el entramado y te dice, mira, esta persona tiene pinta de que lava dinero para el cártel de Sinaloa, y entonces me llevo esa información y se la entrego a la Fiscalía General de la República. Y la FGR entonces ya es quien decidirá si se persigue o no, si se pide una orden de aprehensión o lo que sea, y se judicializa el caso. Pero por ahora la investigación sigue en la cancha de la UIF. Pero sí son 64 influencers que estarían apoyando desde sus canales, desde su contenido, a la guerra de Sinaloa. Oscar, justamente en su última entrevista en este canal, la de Camilo Ochoa, habló de que el cártel de los Cabrera Sarabia son los que mueven el narco en la Ciudad de México. Háblanos un poco de esto porque no se escucha mucho. Sí, los Cabrera Sarabia son una familia de la cual se habla muy poco. Realmente han permanecido bajo el radar durante mucho tiempo, pero es una familia muy poderosa, sobre todo en Durango. De hecho, se hablaba, por ejemplo, de que la familia Cabrera Sarabia era quien le prestaba las casas al propio Mayo Zambada para esconderse. Y el último domicilio conocido del Mayo Zambada estaba en Santiago Papasquiaro, en Durango, y era una casa propiedad de los Cabrera Sarabia. Eran principalmente hermanos quienes manejaban todo el tema del crimen organizado. Uno de ellos, el Inge, le decían el rey de la metanfetamina, y era un hombre tremendamente poderoso. Eh, Vaya, que es un grupo criminal muy relevante en el país, a pesar de que sea poco conocido. Y mucho se ha dicho al respecto de que ya están en Ciudad de México, que han logrado llegar a la capital del país. La capital del país siempre ha traído muchos grupos criminales. Eh, es una especie de joya de corona que los grupos les gusta mucho mantener, principalmente por el tema del aeropuerto aquí. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un gran hub de drogas, de armas, de tráfico de personas, y ha intentado ser tomado por muchos grupos criminales, principalmente facciones del cártel de Sinaloa, que los han anhelado bastante, pero siempre es una plaza complicada, porque en la Ciudad de México pues tienes la mayor cantidad de policías por habitante. Tenemos casi 100,000 policías aproximadamente. Tenemos también el sistema de vigilancia mucho más avanzado que todo el país. Aquí hay cámaras por todos lados. Si no contamos las cámaras de vigilancia del C5, hay que contar las privadas y las de negocios. Y además, la policía en la Ciudad de México es una policía relativamente bien pagada, con buenos sueldos, buenas prestaciones, que difícilmente podría inclinarse a un grupo criminal ajeno a la Ciudad de México. Es decir, si llega alguien de Sinaloa o de Jalisco, de Michoacán, le cuesta mucho trabajo hacerse de un grupo de policías corruptos. Entonces, ha sido una plaza que históricamente se le ha negado a muchos grupos criminales, y los Cabrera Sarabia
son parte de esos grupos que intentan dominarla, que intentan romper la maldición de que nadie puede hacerse de la Plaza de Ciudad de México, y lo están intentando. Sabemos que tienen una presencia importante en el norte de la Ciudad de México, en alcaldías como la Gustavo Amadero, como Azcapotzalco, y que desde ahí, bueno, están intentando llegar hacia otros espacios de la capital. Yo confío, creo, y porque además lo he visto, soy testigo del trabajo que ha hecho el jefe Tauro, Pablo Vázquez, que yo creo que no les van a ceder mucho espacio, honestamente. Creo que la Ciudad de México está blindada para este tipo de incursiones desde el norte del país, pero sin duda hay que estar muy atentos, porque voces como las de Camilo, que alertan que los Cabrera Sarabia están aquí, pues siempre deben preocupar y deben ocupar a la autoridad. Oscar, muchísimas gracias, pero antes de irte vamos a ver los destacados de Esquina Valderas, que le gusta tanto al auditorio. Vamos a ver. ¿Cómo empezaste en esta maravillosa carrera, pero también está jodidona? Me toca.